Hola, soy José Casado, responsable de proyectos y vengo a explicaros una píldora formativa sobre realidad virtual y sobre realidad aumentada. Básicamente os expondré de forma sencilla y breve las diferencias que hay entre una y otra y sus aplicaciones en el ámbito de la salud. Al final de esta presentación espero que podáis responder a la pregunta ¿en qué puede ayudar vivir experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada? Vamos a definir qué entendemos por realidad aumentada. Tecnologías que permiten la superposición en tiempo real de imágenes, marcadores o información generados virtualmente sobre imágenes del mundo real. La realidad aumentada es, pues, una tecnología que ayuda a enriquecer nuestra percepción de la realidad con una nueva lente, gracias a la cual la información del mundo real se complementa con la del digital. En cambio, la realidad virtual es una tecnología que, a diferencia de la realidad aumentada, no modifica o altera la realidad, sino que crea una realidad completamente nueva. La realidad virtual necesita de soportes tecnológicos que pueden aislar al usuario completamente del mundo real, por ejemplo, cascos de realidad virtual. Estos soportes son capaces de captar los movimientos de la persona y trasladarlos a ese mundo virtual, creando una sensación total de inmersión. Está más enfocado a videojuegos. Aclarar en este punto, para mí la diferencia principal. Las gafas de realidad virtual nos permiten sumergirnos en espacios virtuales totalmente creados por el ordenador. En cambio, en realidad aumentada podemos usar o no gafas, como vemos en la figura, pero como diferencia principal no nos proporcionan esa sensación de inmersión y las imágenes se superponen al mundo real. Aquí vemos un ejemplo de aplicación de la realidad virtual en el campo de la cirugía. Con ayuda de programadores y modeladores 3D se puede reproducir con exactitud la anatomía del paciente, con la intención de practicar la operación antes de llevarla a cabo. Mediante el uso de esta tecnología se reducirán los costes de utilización de cadáveres y animales en docencia y cirugía. Se evitaría la práctica con pacientes reales, se repetiría el entrenamiento tantas veces como se quisiera y se ofrecería una mayor experiencia en patologías y complicaciones. Habría una mayor especialización en cada paciente o se analizaría con mayor exactitud el riesgo de la operación y el tratamiento del posoperatorio. Para llevar a cabo estos objetivos se crearía un modelado digital del paciente. Así se obtendrían imágenes anatómicas exactas, incluso se añadiría también el propio historial del paciente para lograr una mayor exactitud. Aquí os presento otra aplicación en enfermos de Alzheimer. Existen técnicas de realidad virtual que pueden ayudar a los enfermos a recuperar capacidades cognitivas. Se realizan mediante la reproducción de imágenes del pasado. La realidad virtual también en el campo de la psicología se ha estudiado para tratar fobias, trastornos alimenticios, autismo. En la imagen podemos ver cómo se representan arañas de forma virtual o cómo se puede tratar el miedo a conducir. En el campo de la rehabilitación funcional, aquí vemos un tratamiento del miembro fantasma de un amputado. La realidad virtual permite que el paciente pueda restaurar el estado cerebral anterior a la amputación. Pero no todos son alabanzas. La realidad virtual presenta una serie de inconvenientes. La creación de contenido tiende a ser personalizada y en muchas ocasiones cara. Con frecuencia la realidad virtual es una experiencia aislante e individual, lleva a los usuarios a otro lugar y los retira del ambiente existente. Se necesita tiempo para configurar el casco, probarlo, ajustarlo y explicar cómo funcionan los controles para que el usuario pueda ver el contenido. Puede producir desorientación sensorial. Es común que tenga altos costos en su desarrollo, así como en su mantenimiento. También requiere inversión en cuanto a hardware y software. Entrenar mediante la realidad virtual no tiene las mismas características que entrenar en el mundo real. A los pocos minutos aparecen mareos en algunas personas por incongruencias que detectan nuestros sentidos. La realidad aumentada es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que buscar mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Además, ya es posible disfrutar de la realidad aumentada con los dispositivos actuales, smartphones, consolas y PCs con webcam. Esto nos hace pensar que su aplicabilidad en la actualidad es mucho más accesible. Vemos realidad aumentada en juegos, enseñanza, marketing, guías de viaje, mantenimiento, procesos de búsqueda, reconocimiento facial.
Por ejemplo, en medicina, para un cirujano puede ser muy importante disponer de 3 dimensiones de los órganos y huesos alrededor de la zona en la que se está llevando a cabo una intervención, o también información complementaria como datos del paciente o sobre la operación. O en fisioterapia, introduciendo el gaming dentro de la recuperación puede ser más estimulante para el paciente. Otros ejemplos como en psicología, cuyos resultados son similares a los de la realidad virtual, a pesar de ser menos inmersivos. Hablaré de un ejemplo de realidad aumentada y gamificación en rehabilitación. Por de formación profesional también deciros que soy fisioterapeuta. En este sentido, explicaré de forma resumida los beneficios en este campo, poniendo de ejemplo Virtual Rehab, que consiste en un PC, monitor y Kinect. Introducimos la gamificación, juego en la terapia, con lo que aumentamos la motivación de los pacientes. Además, nos permite hacer un seguimiento desde su casa. Esto implicaría una reducción de visitas y una reducción de pacientes en la sala masificadas de rehabilitación ambulatoria. Os dejo aquí el enlace en YouTube. Una imagen de ejemplo de rehabilitación con realidad aumentada. Y para finalizar, solo comentar que las posibilidades de aplicar la realidad virtual y la realidad aumentada en salud son infinitas. Desde una app con realidad aumentada para orientar a pacientes dentro del hospital, o médicos y enfermeras que dispongan de la información del paciente, o para comunicarnos mejor con los pacientes sobre sus patologías, o para adherir a los pacientes en los procesos de recuperación. Un sinfín de posibilidades se abren ante nosotros. Gracias por vuestra atención.